Eso no es lo que le agrada a Dios. Así lo digan y así digan que sí. Que es que a Dios hay que hacerlo para Él todo lo mejor. Amén. Para Dios es todo con la mejor excelencia. Amén. Pero a ti, ¿quién te dijo que la excelencia que Dios nos exige es la misma excelencia que tú y yo podemos exigir en la carne y en lo natural? Es que no entendemos que Dios es sobrenatural, que Dios es espíritu, que Dios es espiritual y que si nosotros estamos haciendo algo para Él que es espiritual, lo primero y lo primordial y el primer lugar es todo lo espiritual. Entonces sí hay que hacerlo con excelencia. Pero es que el ser al que yo le estoy sirviendo y para quien estoy haciendo lo que estoy haciendo es espiritual. Y esa excelencia que me están exigiendo o que yo puedo exigir tiene que ir al nivel de la excelencia que Dios me está pidiendo. ¿Qué excelencia pide Dios de nosotros? Que sea un vestuario fino, que sea la coreografía perfecta. ¿Será que Dios te condena si te sales de la coreografía? A ti te condena el líder y los que están a tu alrededor, hasta el pueblo, porque se vuelven espectadores, ya no son adoradores, ya no adoran a Dios por mirar el espectáculo. Entonces cuando nos equivocamos, los primeros que nos están juzgando es el pueblo. Ay, mira, esa se equivocó. Ay, mira, esa no siguió la coreografía. Eso es triste. Eso es llevar el arca en un carro. Eso es llevar el arca en algo que Dios dijo que no lo hagan. Y eso hay que tener cuidado. No son cosas nuevas lo que necesitamos, sino un fuego nuevo. Mire, puede ser la danza más sencilla, pero si el que porta la presencia de Dios está lleno de Dios, les aseguro, y lo sé también, porque también lo he vivido, que cuando en esa persona está la presencia de Dios, el infierno tiene que huir. Y ese pueblo no se conecta contigo porque esa no es la idea. La idea es que el pueblo de Dios sea ministrado por el corazón de Dios cuando tú, lleno de la presencia de Dios, ministras el corazón de Dios. El corazón de Dios no es ministrado con tus adornos nuevos, con tus pasos nuevos, con tus movimientos extravagantes. No. El corazón de Dios lo ministra tu vida, lo que tú eres, no lo que haces. Porque podemos hacer muchas cosas y pueden ser muy bonitas a los ojos del hombre. Y en cambio la mirada de Dios estará apartada de la tuya y de la mía. Por cómo estoy viviendo, por lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Somos portadores del arca de la presencia de Dios. Y eso nunca se nos debe de olvidar. Y un líder de un ministerio, o de los ministerios que se paran en un altar, antes que enseñar, la técnica la puede enseñar cualquiera, pero lo espiritual, muy pocos. Y ese es el primer trabajo, esa es la parte principal. Danzas muy lindo, espectacular, perfecto. Entonces, como no tengo nada que enseñarte a nivel de baile, de danza, de movimientos, todo está espectacular, perfecto, perfecto. Entonces vamos a ver cómo está nuestra vida también. Vamos a ver qué comunión tienes tú con el Señor. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué vida tienes fuera de ese altar? Porque es que ese altar solamente debe de ser un reflejo de quién soy yo afuera. ¿Cómo vivo yo afuera? ¿Qué relaciones tengo? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Qué tanto temor de Dios hay en mi corazón? ¿Qué tanta obediencia hay en mi vida para Dios? ¿Sí soy digno de llevar el arca de la presencia de Dios? A ellos les resultó bien porque eran filisteos, pero Dios esperaba más de su pueblo. Israel debía tomar su ejemplo de la palabra de Dios, no de las innovaciones de los filisteos. Nosotros tenemos que, eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Israel debía de tomar el ejemplo de la palabra de Dios. Nosotros somos el Israel extendido. Nosotros tenemos que aprender es de la palabra de Dios, no de lo moderno, no de los que llegan con ideas nuevas. ¿Qué tiene que hacer un equipo de danza, un ministerio de danza copiando las coreografías del mundo? Coreografías, movimientos que nada tienen que ver con el Espíritu Santo y que sin querer estamos cayendo en ofreciendo juegos extraños, movimientos extraños, vestuario extraño, una presencia extraña y no nos damos cuenta. Y el decir es, ay no, es que es muy religioso. No, es que esa líder es súper religiosa. Se quedó en los años de lupa, no avanza. Y en Dios hay que avanzar, sí, en Dios sí hay que avanzar, crecer y mucho. Pero buscando la presencia y buscando la unción de Dios para ser llenos, esta lámpara, ser llena, 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 para que de nosotros, ¿qué es lo que dice la palabra? Corran ríos de agua viva. Y cuando yo estoy lleno y llena, puedo dar, tengo de dónde dar, pero tengo que haberme vaciado de lo mío. Y es verdad, no somos perfectos, pero hay muchos pecados y hay muchos estilos de vida que no dan honra a Dios y que no nos permiten estar parados en ese altar. Los significados de los nombres de estos hijos de Abinadab trazan una imagen significativa. Ellos son quienes llevaban el arca de Dios, de la presencia de Dios, y la habían colocado en el carro, que muchos sabemos. Uno de ellos, Usa, que significa fuerza, y el otro es Ahío, significa amigable. Mucho del servicio que se ofrece a Jehová es como esto: un carro nuevo, escuchen, un carro nuevo, una gran producción con fuerza, dirigiendo y un frente amigable. ¿Ven? Todo se ve perfecto. Un carro nuevo, una gran producción, una gran coreografía, un gran espectáculo, luces, voces espectaculares, instrumentos que suenan espectacular, danzores que unas coreografías impresionantes, un vestuario súper. Sin embargo, todo hecho sin consultar a Dios o buscar su voluntad. Seguramente David oró pidiendo a Dios su bendición en esa gran producción, pero no consultó a Jehová sobre la producción, no preguntó a Jehová sobre la producción en sí. Esto fue una buena acción hecha de la manera incorrecta. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer muchas cosas bonitas, quizás buenas. No estamos diciendo que no, pero de la manera incorrecta. Y por sobre todo, sin ser la voluntad de Dios. Tenemos que, a veces nos cuesta entender que hay muchas cosas buenas que podemos hacer. Pero si Dios no me lo está pidiendo, si no es la voluntad de Dios, está mal. Y más cuando se trata de llevar la presencia de Dios, más cuando se trata de estar en un altar, más cuando somos llamados como sacerdotes, entendamos. Porque ahora los grupos las personas que se paran en un altar, cualquiera llega a una iglesia, él toca el instrumento, él toca una guitarra, él toca el piano, ahí está el adorador. ¿Quién dijo? Esta mujer danza, ella se pone un vestido y ya danza. Ya, suba, dance. ¿Quién dijo? ¿Se oró? Se preguntó a Dios, no a los vecinos. A Dios se le preguntó. Cuando ya lo has visto danzar, ¿qué has sentido? No es lo que has visto, ¿qué has sentido? La palabra de Dios dice que el espiritual examina de manera espiritual lo que ve. Solo los espirituales. Y un líder, un pastor, debe de ser espiritual. Y nunca se debe dejar guiar porque es que él dice que hace. Es que él sabe. Es que ella sabe. No, espera un momentico. Así, perfecto. Vamos a orar. Yo le oro al Señor porque como pastor y como líder, Dios va a pedir cuentas de lo que yo estoy permitiendo y a quién estoy permitiendo subirse en un altar. Entonces yo tengo que orar. No es, ay, si yo la vi danzar tan bonito que danza.
Entonces sí, siga danzando. Un momentico. Se sabe que esa persona sí está preparada. Sabe y usted conoce que ese hombre, esa mujer, esas personas que usted está permitiendo en ese altar son personas que tienen una buena relación con Dios, que tienen un corazón quebrantado delante de Dios, que son humildes delante de Dios, que temen a Dios, que honran la presencia de Dios en todo lugar. Por eso quienes se suben al altar tienen que tener, se dice ministerio, debe ser apartado. No debe de ser cuando el pastor solamente los ve cada 8 días en su iglesia. Yo fui formada y sé que muchos grupos de danza y de adoración lo hacen así. Y me parece espectacular. Y ojalá nunca dejen de hacerlo. Pero estos grupos, las personas, todos en general, que se paran en un altar, deben de tener tiempos. Juntos cantan, tocan instrumentos y danzan. Juntos. Tiempos de oración, tiempos de ayuno, compartir palabra entre ellos, estudios bíblicos. En un altar no debería de pararse nadie a llevar la presencia, el arca de la presencia de Dios, sin conocer toda esta palabra. Sin conocer toda la historia de lo que significa llevar el arca, la presencia de Dios. Las vestiduras sacerdotales, todo lo que significa el tabernáculo. Porque es que eso somos nosotros, sacerdotes. Y nuestra responsabilidad delante de Dios es mayor. ¿Por qué? Porque también estamos impartiendo a un pueblo. Porque somos cartas leídas, porque estamos al frente de un pueblo que todos nos ven, todos saben quiénes somos. Muchas veces nosotros no sabemos ni quiénes, ni conocemos a todos los miembros de una congregación, pero a nosotros nos conocen todos. A nosotros no se nos es permitido muchas cosas que a los que están sentados allá al frente se les puede permitir. Porque nuestra responsabilidad es mayor. Dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Para quienes dicen que la danza no es de Dios, la danza sí agrada a Dios. Eso es agradable a Dios. Pero por eso estamos hablando de lo que se hace bajo la dirección de Dios y conforme la voluntad de Dios. Mire lo que estamos leyendo. Aquí se estaba haciendo todo, se estaba llevando el arca, pero se hicieron cosas que Dios no pidió y que Dios dijo que no se hicieran. Y aún siendo la presencia de Dios y siendo hombre, siendo levita, siendo David, fallaron. Y dice que a juzgar por la importancia de la ocasión y por todos los instrumentos que se mencionan, esta era una producción bastante grande. La atmósfera era alegre, emocionante, atractiva. El problema fue que nada de esto agradaba a Dios, porque todo fue en desobediencia a su palabra. Amén. ¿Se dan cuenta? Danzar no es malo. Los instrumentos, todo fue creado para alabar la gloria de Dios, para exaltarle, para hacer fiesta en su nombre. Claro. Nada de eso estaba mal. Pero a Dios nada de eso le agradó. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en desobediencia. Porque estaban haciendo cosas que Dios no les estaba pidiendo. A menudo nos vemos tentados a juzgar una experiencia de adoración porque cómo nos hace sentir. Pero cuando nos damos cuenta de que la adoración consiste en agradar a Dios, somos dirigidos a su palabra para que podamos saber cómo quiere el ser adorado. Como danzores, ¿qué tenemos que ser? ¿Tener técnica? Sí. Aprender muchas cosas, movimientos desde los aditamentos, claro que sí. Todo eso debemos de aprenderlo. El significado de todo. Todo aditamento tiene un significado. Los mantos tienen un significado. El pandero tiene un significado. Las cintas tienen un significado. Los movimientos tienen un significado. Tenemos que saber en qué momento, en qué instante, cómo manejamos, cómo movemos los aditamentos. Eso no es simplemente coger una bandera y sacudirla como si fuera un trapo de la cocina. No. Tenemos que saber que una bandera jamás se coloca hacia abajo. Eso es derrota. Eso es victoria al enemigo. Ningún aditamento debe ser descolgado al piso. Nosotros estamos para exaltar la gloria de Dios. Y hacia abajo solamente es cuando estamos pisoteando y estamos en guerra.
derribando las fortalezas del enemigo. Es difícil comprenderlo en nuestra cultura oriental al consumidor, pero la adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros, se trata de lo que le agrada a Dios, entendámoslo. Aquí no se trata de, pero es que esto se ve tan bonito. A mí me parece bonito, pero ya le pregunté a Dios, ¿cómo te parece a ti? O sea, ¿estamos haciéndolo para nosotros o para Dios? ¿Al fin qué? Vamos a dirigir nosotros al Espíritu Santo, porque en eso se convierte. Cuando nos empiezan a exigir, o cuando nosotros empezamos a exigir, no es que muévase así, es que usted tiene que hacerlo de tal manera. Bueno, ¿al fin qué? Se convirtió usted en Dios. ¿Para quién lo estamos haciendo? Preocúpese, exija rectitud, obediencia, respeto en las personas que está dirigiendo y que está permitiendo parar en ese altar. Eso sí, exíjalo, porque cuenta nos va a dar Dios. Aquí no se trata de la rosca. Aquí yo no coloco en el altar a la que me cae bien, a la que da más diezmito, a la que me sonríe más bonito. No, señores. Aquí se trata de lealtad, aquí se trata de rectitud. Aquí se trata de gente que se equivoca, lo reconoce, da la cara, pasa el proceso para ser otra vez levantado. Pero no de los que tienen el pecado por allá guardadito, para que no digan nada y me dejen allá ministrar. Pero hoy en día, como en las escuelas y en los hogares, ya no se puede decir nada. Entonces los pastores y los líderes tienen que dejar que ahí hagan lo que quieran, porque es que se enojan. Si les digo algo, de pronto se van. Que se vayan. ¿Cuál es el miedo? Entonces, para que no se nos vaya X o Y persona, entonces que dañen el pueblo completo. Porque no creen que un pueblo puede ser dañado. Ustedes no creen en la impartición de lo que hay, de lo que se hay allí en ese altar. Y lo que se le da a la gente que está allá sentada. Porque cuando nosotros ya nos hemos ministrado en un altar, y cuando también ya sabemos lo que se está recibiendo, cuando hemos dado y también sabemos lo que recibir, es tenaz. Y yo sé que conmigo pueden estar de acuerdo muchas personas, que tenaz es sentir esa mala atmósfera, sentir espiritualmente ese corte, esa pesadez, ese querer salir corriendo de ese lugar cuando hay X o Y personas que no están de la manera correcta en ese altar, impartiéndonos consejo. Cuando nosotros nos paramos en un altar a ministrar, tenemos que cubrir nuestra vida y también cuidar, orar por ese pueblo, cubrirlos con la sangre de Cristo, y que nada de lo nuestro que está en esta carne sea manifestado a ellos. Y que seamos de verdad receptores de la presencia de Dios para que eso sea transmitido, sea impartido. Y cuando estamos sentados, recibiendo, con mayor razón. Es un consejo para todos. Siempre oren, cúbranse con la sangre de Cristo. Siempre oren por protección de Dios. Y que nada de lo que en ese altar se esté impartiendo de manera incorrecta toque sus vidas. Porque no todo el mundo es responsable. Cuando llegaron a la era de Nacón, era una era de los tallos de trigo entero, estaban reunidos y la cascarilla estaba separada del trigo. Había mucha cascarilla en esta producción y Dios volvió la cascarilla en la era de Nacón. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Esto estaba totalmente prohibido. Esto se encuentra en Números 4:15. Dice sobre la transportación del arca, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Usa tomó la decisión en un breve momento de ignorar una orden de Dios y hacer lo que le pareció correcto. Escuchen, incluso las decisiones tomadas en un breve momento tienen importancia delante de Dios. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Dios cumplió la ominosa promesa que hizo en Números 4:15. E hirió a Usa. David quería que el pueblo de Dios conociera la presencia de Jehová. Y Dios se presentó en la era de Nacón, pero no de la forma en que todos querían. David siendo un adorador. David teniendo la relación que tenía con Dios.
hizo las cosas, llevó la presencia, pero no lo hizo conforme a la voluntad de Dios y permitió cosas que Dios no estaba autorizando, que no eran su voluntad. Y a David se le olvidó que anteriormente él, Dios, Jehová, le había enseñado cómo llevar esa arca, cómo llevar esa presencia, cuáles fueron los detalles. Es que cuando Dios nos da una dirección, cuando Dios nos enseña algo, es porque así es que lo debemos de hacer. No es a nuestra manera, es como Él dice. Así nos juzguen, así el hombre diga que pereza, pero mire lo que dice, pero es que esta es súper religioso, súper... ¿Qué nos importa? Estamos obedeciendo a Dios. Es que mi Dios es Él, es Jehová, no es el amigo, no es el hermano. El que me llamó y el que me dio una comisión fue Jehová, fue Dios. Entonces, ¿a quién tengo que seguirle las instrucciones? ¿Al vecino o a Dios? Al que me llamó, al que me dio, al que me entregó, al que me comisionó. A Él yo le tengo que dar las cuentas. A Él es que yo le tengo que dar la cara el día de mañana y decirle, mira cómo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Mira cómo no obedecí lo que tú me dijiste, porque es que me dijeron. Pero es como para que no se enojen, es como para que no se molesten. La temeridad de Usa fue más que una acción por reflejo o instinto. Dios hirió a Usa porque su acción estuvo basada en un error crítico de pensamiento. Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera cargada el arca. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca, solo porque ésta estuvo en casa de su padre por mucho tiempo. A veces creemos que lo sabemos todo porque esa arca estuvo allí, porque llevamos muchos años llevando el arca de Dios, entonces ya nos vamos tomando ciertos derechos, ciertas propiedades. Como yo sé, como llevo tantos años, en esto aprendemos todos los días. Y el hecho de que lleve muchos años no quiere decir que se me olvide y que pase por alto lo que Dios pide y lo que Dios dice. Usa erró al pensar que el suelo de la era de Nacón era menos santo que su propia mano. Era mejor que hubiera caído y no que él la hubiera tocado. ¿Cuántos como Usa hoy están tocando la presencia de Dios? Están metiendo su mano. Están haciendo como quieren. Él no vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. Su intención de ayudar fue buena, muy buenas intenciones, pero hubo una profunda insensibilidad hacia lo sagrado del arca, sobre la cual incluso a sus portadores levíticos se les había prohibido poner sus manos. Ni siquiera los levitas, los sacerdotes que Dios había autorizado para que llevaran en sus hombros el arca, se les permitía tocarla. La presencia de Dios nos deja esta enseñanza, no se toca. Debemos de ser portadores de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no se toca. ¿Y cómo se la tocamos? Haciendo lo que queremos, llevándola a nuestra manera, llevándola y haciendo lo que queremos con ella. Hay muchas congregaciones que se niegan a tener, por ejemplo, ministerios de alabanza, de danza, porque ellos tienen este temor de que puede ser llevada de manera incorrecta, y esto lleva a ruina y lleva a muerte. Y como Usa puede morir y haber muerte espiritual en una congregación cuando la adoración y lo que se está impartiendo en esos altares no es de la manera correcta. Y se están haciendo muchas cosas bonitas y muchas cosas buenas, pero que no son la voluntad de Dios. Y como estamos en la época y en la era donde nadie puede decir nada, donde nadie puede corregir a nadie, donde nadie quiere ser sometido ni a la enseñanza, ni a la corrección, ni a la formación, entonces cada quien que haga lo que quiera. Entonces el que llegó, si le gusta, si le parece, si usted sabe, hágalo. Por eso debe de haber grupos formados, grupos enseñados. Yo vengo formada de un grupo donde éramos formados, no era perfecto, pero éramos formados. Y nosotros debíamos de llevar una vida temerosa a Dios, donde para nosotros no eran permitidas muchas cosas, donde se nos enseñó a temer a Dios y a saber que allí estábamos llevando la presencia de Dios, que éramos sacerdotes, que éramos ministros,
que no éramos simplemente bailarines ni bailarinas. Nosotros no somos eso, y sépanlo. Un sacerdote del altar lo que menos hace es bailar, porque somos ministros de la presencia de Dios. Y cada movimiento que yo expreso, cada aditamento que yo tomo en mis manos son armas de guerra. Y mi corazón tiene que ser un corazón de intercesor y un corazón de intercesora. Cuando yo me paro en un altar, yo tengo que estar orando, clamando por ese pueblo, cubriendo a ese pueblo, intercediendo por ese pueblo, profetizando la palabra de Dios. Yo allí lo que tengo que estar haciendo es orando, clamando a Dios por ese pueblo. Cuando yo me paro en un altar, tiene que el infierno temblar y saber quién se paró allí. Pero para que eso suceda, tengo que saber cómo está mi vida delante de Dios. Y pueden haber muchos momentos de mi vida que no debo de pararme en ese altar. Y un hombre o una mujer responsable delante de Dios sabe dar un paso atrás cuando lo tiene que hacer. Lamentablemente para muchos dicen, no se aparte usted porque está pasando por eso. Que no, siga. No le dé gusto al diablo. Aprendamos a distinguir. Una cosa es que yo renuncie y entregue lo que Dios me dio para persistir o para entregarme a la derrota o al pecado. Y una cosa muy diferente es que cuando yo reconozco que por cualquier motivo no estoy bien delante de Dios, que sé que hay cosas que deben de ser sanadas en mí, que hay caminos que yo debo de ordenar, que hay situaciones que yo debo de ordenar en mi vida, es de sabios dar un paso atrás y decir, me tomo un tiempo, porque yo no quiero impartirle a un pueblo lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Eso hace un adorador, eso hace un sacerdote que lleva la presencia de Dios. Y por sobre todo obedece, tiene cuidado y tiene celo. Y un adorador y un sacerdote del altar tiene que tener una vida de oración, de hablar con aquel a quien está representando más que cualquiera. Tiene que tener conocimiento de la palabra, tiene que tener tiempo de ayuno, tiene que tener estudio de la palabra, tiene que saber lo que está haciendo y lo que está hablando. Porque si no, cuando nos paramos allí, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si yo no sé de guerra espiritual, yo no conozco ni lo bueno ni lo malo, si yo no tengo el conocimiento de las cosas que sí debo de saber, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Voy a adquirir juicio para mi vida y la gente lo toma tan deportivo. Hay iglesias que se han secado, se han acabado, no crecen, y hay determinados pecados que avanzan y se mueven y preguntan ¿por qué? Esa puede ser una clave. Miremos quiénes y cómo nos paramos en un altar. Esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y los líderes, las personas los directores de los ministerios, prioridades. Miremos, aquí tenemos aquí está el estudio, aquí están las clases que debemos de recibir. Aquí está el cómo debemos de llevar nuestra vida y cómo debemos de llevar el arca de la presencia de Dios. Y que pueden haber muchas cosas buenas, con muy buenas intenciones. Pero si Dios dijo no, si no es la voluntad de Dios, estamos cometiendo un grave pecado. Y es presentar delante de Dios un fuego extraño es fatal espiritualmente. Entonces, a tener mucho cuidado, a comprometernos con Dios de verdad cuando nos paramos en un altar. Y para un pueblo es básico que conozcan sobre esto. Las iglesias, el pueblo de Dios, todo debería de tener la enseñanza y ser parte de las prédicas y de la enseñanza de la palabra. Cómo llevar el arca de Dios, cómo es que se hacen las cosas. La tarea que tenemos como ministros de un altar, todo cómo se maneja y cómo debe de ser. Así que ese era el mensaje o la enseñanza o lo que les quería compartir el día de hoy. Cuando vemos cosas tan caóticas, cuando vemos esa falta de temor, esa falta de conciencia al impartir, al compartir en los altares, no es religiosidad, es temor a Dios. Leamos, no crean en lo que yo les digo, no creamos en lo que nos dice cualquiera. Vamos a la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los que están en un altar? Somos sacerdotes, somos guerreros, somos intercesores. Aparte de eso,
no debemos de ser nada más. Muy bien, que el Señor les bendiga. Espero que les quede algo en su corazón, en su mente. Y como les digo, no es lo que digamos, no es lo que escuchemos. Vamos a la palabra. Y seamos de verdad sus sacerdotes, llenos de la presencia de Dios, de su presencia. Y hagamos las cosas como Dios nos las enseña. Para que todo de verdad sea para la honra y la gloria de Él. Que todos sean bendecidos.